Buenas tardes, nosotros les vamos a presentar el eje hipotálamo-hipófisis de la hormona del crecimiento. Es mi compañero Enrique Juárez y su servidora Andrea Peña. Y bueno, ahora, como pueden ver, aquí tengo el puntero y para que comience lo que va a ser el eje hipotálamo-hipófisis de la hormona del crecimiento, ocupamos primero una señal. Dependiendo de esta señal, esta señal va a llegar al hipotálamo y dependiendo del tipo de señal que sea, va a ser la hormona que va a liberar. Entonces vamos a tener hormonas que se van a encargar de estimular y segregar a la hormona del crecimiento y hormonas que se van a encargar, otra hormona que se va a encargar de inhibir a la hormona del crecimiento. Entonces, si llegamos a tener estímulos, como aquí tenemos a un hombre corriendo, que sea ejercicio, a una persona que está en pubertad y por lo tanto tenga liberación tanto de estrógenos como de testosterona, a una persona que esté en estrés, que tenga un traumatismo, una fractura, que tenga una hipoglucemia o que se encuentre en un sueño en fase 3 o 4, entonces vamos a tener en el hipotálamo una liberación de lo que va a ser la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la cual va a viajar por medio de los vasos porta y se va a encargar de estimular a lo que va a ser a las células somatotropas que nos van a liberar a su vez a la hormona del crecimiento. Entonces esta hormona del crecimiento pues va a viajar por el torrente sanguíneo para llegar a los demás tejidos u órganos. Va a tener tanto efectos directos como efectos indirectos. Algunos de sus efectos directos son a nivel del tejido adiposo, en el cual vamos a tener como resultado una disminución de la obesidad. Esto gracias a que la hormona del crecimiento en el tejido adiposo nos va a ocasionar una mayor lipólisis y una disminución de la captación de glucosa. Y del otro lado, como efecto directo también, trabaja sobre el hígado, en el cual en el hígado vamos a tener un aumento de la gluconeogénesis. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a tener mayor síntesis de proteínas, de ARN, vamos a tener presencia de IGF, IGF-BP e IGF-1. Entonces, bueno, el IGF va a ser el otro que nos va a ayudar a los efectos indirectos sobre los demás órganos. Por ejemplo, vamos a tener en el músculo que como efecto indirecto vamos a tener un aumento en la masa corporal magra, lo cual nos va a disminuir la captación de la glucosa, vamos a tener un aumento en la síntesis de proteínas, de ARN y de ADN, y también vamos a llegar a tener resistencia a la insulina. Ahora pasando al hueso, como también otro de los efectos indirectos y directos que va a tener, va a ser que vamos a tener un crecimiento lineal. Esto va a ser ocasionado por el aumento tanto del tamaño como del número de las células. Vamos a tener también un aumento en el sulfato de condroitina, vamos a tener mayor síntesis de ADN, ARN, proteicas y de aminoácidos. Y vamos a tener también que va a trabajar sobre otros órganos, como va a ser el páncreas, el intestino, los riñones, la tiroides, la piel, el intestino y otros tantos órganos. Entonces aquí vamos a tener en estos otros órganos un aumento en el tamaño y en el número de las células. Esto ocasionado porque vamos a tener un tamaño y vamos a tener un aumento en tanto el tamaño como en función de los órganos ocasionado por un aumento en el tamaño y en el número de las células. También vamos a tener mayor síntesis de proteínas, de ARN y de ADN. Estos son en retroalimentación positiva, en las líneas verdes, pero también vamos a tener una retroalimentación negativa, donde aquí, por ejemplo, una vez el cuerpo pues es como muy sabio y una vez que él siente y calcula que tiene los niveles necesarios de lo que es la hormona del crecimiento en el cuerpo, entonces va a mandar una señal, la IGF, tanto a hipotálamo como a adenohipófisis para inhibir la segregación. Entonces aquí, si actúa la IGF a nivel del hipotálamo, lo que va a ocasionar va a ser una liberación de somatostatina, la otra hormona que les había comentado, que esta otra hormona no solo se libera pues por estímulos de la IGF en el cuerpo cuando ya siente los niveles necesarios o suficientes de la hormona del crecimiento, sino también se libera cuando hay estímulos como el envejecimiento, como una hiperglucemia y como la obesidad. Entonces vamos a tener aquí en el hipotálamo que nos va a segregar lo que va a ser somatostatina, también por medio de los vasos porta y va a llegar a la adenohipófisis
Pero aquí, en lugar de que haga que las células somatotropas liberen hormona del crecimiento, lo que va a hacer es que va a hacer que se inhiban las células somatotropas y ya no hay una liberación de la hormona del crecimiento. Igual, este eje, cuando ya tenemos desde la señal y que ya tenemos la liberación de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, llega la adenopófisis y esta libera hormona del crecimiento. La misma hormona del crecimiento, una vez que es liberada, manda como otra señal también a nivel del hipotálamo para decir de, hey, ya basta, ya salí, ya tenemos los niveles suficientes, y entonces va a ocasionar lo mismo, va a estimular a la somatostatina, que van a inhibir a las células somatotropas. Y se me había olvidado comentarles que la IGF también, como les había dicho que actúa a nivel de la adenopófisis, pues aquí ya no hay como tal una liberación de la somatostatina, pero aquí en la misma IGF se va a encargar de inhibir a las células somatotropas para que no haya una mayor liberación de lo que va a ser la hormona del crecimiento. Bueno, y continuando, tenemos varios receptores que ayudan en la hormona del crecimiento. Por ejemplo, tenemos el factor de crecimiento parecido o asociado a la insulina, el IGF-1, que tiene como receptor tirosina sinasa y es vía RAS-MPK sinasa. También tenemos para el GH, la hormona de crecimiento, receptor asociado a tirosina sinasa, que es vía JAK-STAT, y estos son los receptores más importantes para tener un buen funcionamiento en la hormona del crecimiento y en las demás hormonas que interactúan. También tenemos la secreción de hormona de crecimiento, que tiene diferentes niveles o diferentes picos en los que se presenta a lo largo de nuestra vida, siendo predominantemente en la pubertad un pico donde se presenta más alto. De 5 a 20 años tenemos 6 nanogramos sobre mililitro, de 20 a 40 años solamente se reduce a la mitad, 3 nanogramos sobre mililitro, y ya cuando llegamos de 40 a 70 años, que es vida adulta a senescencia, tenemos 1.6 nanogramos sobre mililitro, siendo esta la más baja y ya casi no teniendo hormona de crecimiento. A través del día o de algunos ejercicios o actividades de vida diaria, tenemos que se puede elevar la hormona del crecimiento, ya sea sus picos más altos a las 12 p.m., teniendo después de algo parecido a hacer un ejercicio agotador, y también tenemos como segundo pico más alto 12 a.m., que es ya en medianoche, donde suele bajar la producción de hormona de crecimiento hasta llegar otra vez hasta las 12 p.m. La GH actúa en hígado y en tejidos y tenemos el factor de crecimiento parecido a la insulina vía circulante, y en tejidos es vía local de forma paracrina o autócrina, que se libera en forma de tejido a los tejidos vecinos o tejidos cercanos o en sí mismos, y en el hígado es la circulante, que se libera en tejidos menos vecinos y más hacia la sangre. En el músculo esquelético tenemos que la GH está haciendo tal vez la mayor estimulación, y donde se ve más o menos, donde es más evidente por qué se está liberando. Tenemos que en la longitud del músculo esquelético, en un hueso, se ve a lo largo, y esto es a partir de los 25 años, y a lo ancho también se da un crecimiento. Varios valores nos indican que en el adulto es de 1.6 a 3 nanogramos sobre mililitro, y en un niño adolescente es más el crecimiento. También tenemos valores anormales que nos pueden indicar en la GH, como el gigantismo, que es una enfermedad congénita que hace que los huesos crezcan de una manera un poco más anormal de lo esperado y sea un problema, ya que esto es antes de los 25 años, a diferencia de otro trastorno que se presenta, que es la acromegalia, que no crece descomunal hacia lo largo, sino crece a lo ancho, y esto hace que haya deformidad en músculos y que en la cara se vea más evidente una desimetría que no es lo normal. Y esto es después de los 25 años cuando empieza a aparecer la acromegalia, y esto es debido a que solo hay una retroalimentación positiva y no una retroalimentación negativa, que es lo que se busca en un buen estado de secreción de la hormona del crecimiento. Bueno, y esto es todo de nuestra parte acerca del eje hipotálamo-hipófisis de la hormona del crecimiento.